Buenas tardes para todos mis hermanos que están en la plataforma y aquí presencial. Les agradecemos la compañía el día de hoy a nuestra conferencia, el tema el poder del pensamiento en la salud. Antes de iniciar vamos a hacer la oración. Entonces les pido que por favor cerremos los ojitos. El poder del perdón en la salud. ¿Y yo qué dije? Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos y armonizarnos en este momento para elevar nuestro pensamiento a nuestro amado Padre Celestial, a todos los seres de luz buenos y amorosos, a los directores del Centro Espírita, para que unidos en pensamiento podamos pedirle a nuestro Padre Celestial la mirada de misericordia, de amor, de consolación a todos nuestros hermanos, que no solamente en Colombia, no solamente en Venezuela, sino en otros lugares del mundo están pasando dificultades, están pasando trabajos, han perdido sus hogares, sus familias, han perdido muchas de ellos la esperanza, han perdido muchos de ellos la ilusión, el deseo de seguir adelante. Te explicamos, oh Dios, que les des consuelo al buen Jesús, que cada uno de sus corazones va a estar Él allí consolándolos, dándoles ese alivio, esa energía, ese sustento y esa paz que necesitan para seguir adelante. Hoy unimos nuestros corazones, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, todas a nuestros hermanos que en el planeta Tierra están sufriendo, rogándole a nuestro Padre Celestial que los guíe y los oriente, que les dé la fuerza y la fe, la esperanza para seguir adelante, la confianza en Dios y en las capacidades de cada uno de ellos para sobreponerse a estas dificultades. Ponemos este día, también en nuestras manos, este tiempo, la charla del día de hoy, para que toque también nuestros corazones. Colocamos también la expositora en las manos de nuestro Padre Celestial para que también sea iluminada, para que el mensaje pueda llegar a todos. Entonces damos este espacio en Cristo Jesús y esta oración, confiando que Dios escucha nuestras oraciones y que así sea. Bueno, te le damos la palabra a Piedad para su conferencia El poder del perdón en la salud. Sí. Para todos. Les damos la bienvenida a todas las personas que se hacen presente presencial y virtualmente. Bueno, el tema que nos corresponde en la tarde de hoy es el perdón, el poder del perdón en la salud. Y de donde pues sacamos la información fue del libro Corazón, Conexión para la Armonía del Alma, del doctor Carlos Eduardo, y el libro Cura y Autocura, una visión médico espírita del doctor André Moreira. Y pues para comenzar vamos a mirar cuál es la función que tiene el corazón, ¿no? El corazón es la sede de las emociones, de hecho es el centro energético del corazón, conocido como el chakra del corazón, que controla el mundo emocional. Dentro de lo que vamos a ver en esta conferencia, es importante que sepamos que tengan los 7 chakras y uno de los chakras más importantes que tiene el ser humano es el chakra del corazón porque se recepciona allí todo lo que es la parte de la emoción. Es el corazón el que determina el cese de la vida material. Cuando deja de funcionar, el espíritu se desprende del cuerpo físico y sobreviene la muerte. O sea, es decir, que el corazón es el que cuando ya cesa la vida, simplemente el que se queda acá es en el plano corporal, es el cuerpo, y el que trasciende es el espíritu. Pero el espíritu, cuando ya deja este plano físico, pues se lleva todo lo que ha aprendido, todo lo que ha adquirido de conocimientos en este plano físico. Y hay una parte muy importante que nos dice, es a través del centro del corazón que el espíritu dirige el mundo emocional. Por eso existe una correlación tan intensa entre las emociones y el funcionamiento del sistema cardiovascular. Eso me pareció muy interesante el doctor Carlos porque él dice que todo lo que nosotros vamos realizando en este plano corporal, el espíritu sabemos que es el que dirige este cuerpo.
Y como dirige este cuerpo, al mismo tiempo tiene la oportunidad de ir aprendiendo, de ir retroalimentándose, de ir educándose, de ir aprendiendo y por medio de todas esas emociones que se entran en ese sistema cardiovascular, pues es allí donde también el espíritu va asemejando más todo lo que son los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. Comprender la relación entre la realidad espiritual a través del pensamiento, las emociones y los sentimientos. Y es importante, es importante el sistema orgánico que el sistema cardiovascular para actuar de forma integrada y lograr la salud del cuerpo y de este sistema en particular. Y eso tiene una gran relación porque todo lo que los seres humanos pensamos, sentimos y actuamos lo reflejamos en nuestras acciones. Y eso repercute de una forma muy integrada en lo que son las acciones que están realizando los seres humanos en el día a día. Con toda esa situación que está viviendo nuestro planeta Tierra, pues hay momentos en los cuales se presentan fenómenos o situaciones en las cuales nos damos a entender que los seres humanos sí somos sensibles ante las situaciones, como hay otros que no son sensibles ante las situaciones que viven ciertas y determinadas naciones o ciertas personas o ciertas situaciones. Dice, el movimiento médico espiritual, guiado por la intuición de mentores espirituales, recibe constantemente peticiones y aliento para el crecimiento de la investigación, el perfeccionamiento de los estudios, la labor de difusión y la asistencia a los necesitados. Y hay un equipo a nivel médico-físico que se preocupan porque la tecnología, la parte de la ciencia, todos los conocimientos que vayan adquiriendo, pues ellos buscan también de que las personas que no tienen la capacidad de tener un médico especial en el corazón, otro en los riñones, entonces estos médicos se preocupan también para que las personas que tienen los bajos recursos puedan también ser asistidos y pues no tengan que padecer ante las situaciones de enfermedad que ellos presentan. Entonces, estos médicos espirituales los están inspirando, los están asistiendo, siempre y cuando el médico también tenga esa recepción de esa parte espiritual, porque cuando vemos que hay médicos que son materialistas, pues ahí sí no hay nada que hacer. Tenemos también la parte del lenguaje del cuerpo y el lenguaje de las emociones. Entonces, estos son caminos hacia una vida plena. Vamos a ver que el lenguaje del cuerpo es todo lo que nuestro cuerpo nos habla día a día y tenemos el lenguaje de las emociones, que es el retrato del mundo interior. En el lenguaje del cuerpo, pues es su aceleración o disminución, así como la desorganización diferenciada de su ritmo. Nos recuerda la necesidad de cuidar mejor nuestro cuerpo para poder tener una vida sana, más larga y de mejor calidad en un ejercicio de armonización. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos cómo debemos cuidar este cuerpo, que lo vamos a ver más adelante. El cuerpo, las partes de las emociones, el otro lenguaje es el del retrato del mundo emocional, es decir, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la ansiedad, que comprometen directamente la salud orgánica, por lo que aprende a disfrazarlo y aprende ese lenguaje sensible en la expresión humana. Entonces, los seres humanos nos manejamos bajo estas emociones, pero cuando el ser humano mantiene un equilibrio en las emociones y mantiene un equilibrio también en su cuerpo, cuidándolo, pues va realizando sus caminos más plenos hacia la parte de la salud. Nos habla también ahí de la aceleración o disminución del ritmo, del cansancio físico o emocional, de las molestias, dolores o tensiones, alteraciones del sueño. ¿Qué necesitamos? Entonces, escuchar las señales del cuerpo, descansar y alimentarnos mejor, movernos con alegría, cultivar hábitos saludables, vivir en armonía con nosotros mismos. Cuando tenemos la parte de las emociones, el miedo nos alerta y nos protege, la ira nos señala los límites y las
frustraciones, la tristeza nos invita a soltar y transformar, la alegría nos conecta con la vida y el agradecimiento. La ansiedad nos muestra lo que necesita de nuestra atención. Disfrazar nuestras emociones, entonces comprender lo que decimos a la vida en ese conjunto, reconocer cuán lejos o cerca estamos de Dios, que es muy importante, recordar que Dios se expresa en el lenguaje eterno del amor. Y todo este conglomerado de emociones y situaciones físicas que se presentan en el cuerpo, pues es cuidar nuestro cuerpo, es honrar el regalo de la vida y permitir que nuestra alma se exprese plenamente. Entonces es muy importante tener como un equilibrio en todo este proceso que tiene nuestro cuerpo como ese instrumento para avanzar y progresar en este plano corporal. Vamos a hablar entonces del cuerpo y las emociones en armonía. Cuando escuchamos y cuidamos ambos lenguajes, entonces estamos diciendo que vivimos en equilibrio, salud y paz. Y decimos que al cuidar de mí es amar la vida. Amar la vida es acercarme a Dios. El amor es el puente que une nuestro cuerpo, nuestras emociones y lo divino. Entonces, el doctor Carlos hace mucho hincapié en que es muy importante ese equilibrio interior, ese equilibrio externo para mantener ese amor de cuidarme a mí mismo, de tener una muy buena autoestima y esto genera que cuando yo tengo una muy buena autoestima, pues puedo realizar estos ejercicios de equilibrio y interiorizar en mí lo que debo mejorar, lo que debo cambiar para ir después a esa emoción de conexión con el Padre Celestial y cuando tengo esa conexión de tranquilidad, de paz, hay una conexión mejor con el Padre Celestial. El corazón como el órgano de los sentimientos según bajo la visión espírita. Y es una percepción común desde tiempos inmemoriales que la razón está relacionada con el cerebro y el sentimiento con el corazón. Por eso se dice que cuando estamos como muy alterados es mejor no tomar decisiones o no expresar lo que estamos sintiendo en ese momento porque podemos lastimar a alguien. Entonces, es muy importante que siempre tengamos en cuenta que el corazón y el cerebro tienen una gran conectividad. Emmanuel nos dice, nos informan referirse a la mente como el espejo de la vida. El corazón es su rostro y el cerebro el centro de sus ondulaciones, generando la fuerza del pensamiento que mueve todo, creando y transformando, destruyendo y recreando. Y esto me pareció muy interesante porque el ser humano piensa que todo es a nivel emocional, todo es a nivel del corazón, pero cuando se ve esa imagen del cerebro, ¿sí? De, de que él reparte toda la información que en ese momento está recibiendo, si son sentimientos loables, sentimientos buenos, pues simplemente el cerebro empieza a transmitir toda esa información hacia el cuerpo. Entonces ahí estamos creando sentimientos nobles en nuestro ser, en nuestro espíritu. Pero cuando la gente empieza a crear sentimientos de odio, de venganza, de ira, pues está creando ¿qué? Patologías en su cuerpo y esto va a generar a que poco a poco el cuerpo los empiece a demostrar en diferentes situaciones de enfermedad. El perdón y la enfermedad coronaria. Cuanto más avanza la ciencia médica, más comprende que el odio en forma de venganza, condena, resentimiento, envidia y hostilidad está en la raíz de numerosas enfermedades y que el único remedio eficaz contra tales calamidades del alma es el remedio específico del perdón en el vehículo del amor. Esto lo encontramos en el libro de André Luis, Luz Verde. Y aquí lo que uno se da cuenta y cuando uno comparte con los compañeros en el área de la salud, ellos dicen que muchos pacientes cuando llegan al consultorio, no, doctor, es que me duele el corazón, tengo un dolor que no, mejor dicho, no me lo soporto, no me lo aguanto.
Entonces, cuando el médico tiene conocimiento de la espiritualidad, él no se limita solamente a darle medicamentos, sino le dice, venga, vamos a mirar a ver cuál es el proceso que está viviendo usted en su vida diaria. ¿Tiene algún problema, alguna preocupación? Y a veces nos encontramos que no solamente son estas situaciones, sino también son la pérdida de seres queridos. Las personas no pueden superar esa ausencia de ese ser querido y entonces es cuando también ellos empiezan a reflejar esas enfermedades en la parte física. ¿Cuál es la fórmula? Pues realizar un perdón sincero y un amor de verdad, de corazón, donde nosotros podamos estar en esa plenitud, tengamos esa tranquilidad. Vamos a ver el concepto de la palabra perdón. Se define como remisión de los pecados, el acto de ser liberado de la culpa, una ofensa, una deuda, el indulto. Proviene la palabra latina perdonare, que significa completamente, totalmente, y donare, donar y liberar. La palabra perdón, pues en sí lo que nos quiere decir es que si yo no me cargo, pues voy a ser una persona que voy a ser libre. Pero cuando yo me cargo, entonces soy una persona que voy a ser prisionera de mis situaciones en las cuales yo estoy viviendo. Desde la década de 1990, algunos investigadores se han centrado en este tema para explorar los posibles beneficios para la salud que conlleva la práctica del perdón. Vamos a ver entonces cómo estos médicos han empezado a hacer estas investigaciones y han publicado también en varias revistas de medicina sobre la importancia del perdón. La tecnología actual demuestra alteraciones físico-químicas y diagnostica enfermedades, pero sin explicar de forma definitiva por qué se producen. Así, la espiritualidad emerge como un instrumento de investigación científica y la búsqueda de la experiencia espiritual se presenta como un indicador para promover la salud. Ya la mayoría de los médicos y también de los enfermeros y todas las personas que trabajan en el área de salud se preocupan por no solamente estar medicando al paciente, sino mirar las causas en las cuales las personas se enferman. ¿M? Cuando las personas tienen mucho dolor de cabeza, cuando tienen mucho dolor en el corazón o cuando les duele mucho el estómago o cuando tienen situaciones donde se les sube demasiada la tensión o se les baja la tensión, entonces el médico se enfoca en mirar por qué ese paciente está presentando esas situaciones y esas alteraciones en su parte física. Nos dice que es una evidencia y bienestar integral. Entonces, el estudio de Yusuf y otros autores resaltan la importancia de desarrollar estrategias de modificación del estilo de vida que abarquen el trabajo con las emociones y el cultivo de las virtudes, además de las recomendaciones clásicas para el cuidado del cuerpo. Nos habla de una salud integral. Son tres, donde ellos dicen que la salud integral, más que una ausencia de enfermedad, es el equilibrio físico, emocional y espiritual. O sea, él dice que es un todo. Si no está esa integración de esa parte física con la parte emocional y la parte espiritual equilibrada, pues el paciente presenta como una disfunción. El enfoque completo, pues dice que la que es la mente, las emociones, los valores y el cuerpo trabajan juntos por el bienestar mismo. La evidencia científica respalda un enfoque más humano e integral de la salud. Entonces, esta investigación que hizo el doctor Yusuf ayudó a discernir un poco más y adentrarse sobre la importancia de estos tres enfoques. Además, él hablaba del trabajo con las emociones. Entonces, reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones promueve el equilibrio interno y el bienestar, donde estamos manejando una autoconciencia, una expresión saludable, una regulación emocional, una empatía y una compasión. Cuando cultivo virtudes que generan fortalecimiento de nuestro carácter, mejoran nuestras relaciones y dan sentido a través de nuestra vida. Entonces allí cuando trabajamos el amor, la gratitud, la paciencia, la templanza, la humanidad, la humildad, el servicio, la esperanza y la fe. Esto también se une
con un cuidado del cuerpo, que son las recomendaciones clásicas que todos sabemos: una buena alimentación, actividad física, un descanso adecuado, hidratación, prevención y chequeos. Aquí es donde muchas personas, como se han sentido toda la vida bien, nunca van al médico. No, yo para qué voy al médico si también no me duele nada, yo no tengo nada. Pero muchas veces cuando uno va al médico le dice, ay, vea, usted tiene los triglicéridos altos o tiene el colesterol volado, ¿sí? Entonces le recomiendo que se haga unos, unos ejercicios, se haga una buena alimentación. Entonces es bueno de vez en cuando ir al médico. Cuando unimos estas tres, hablamos ahí que hay una estrategia de modificación del estilo de vida. Hay un enfoque integral que nutre el cuerpo, las emociones y el espíritu. ¿Y esto qué genera? Que la introducción al estudio de la influencia de la espiritualidad en la salud fomente una mejor comprensión y un enfoque más profundo sobre las emociones. Cuando el ser humano empieza a hacer esos ejercicios de meditación, de relajación, de oración, en conciencia, pues esto hace que las emociones las maneje de una forma más consciente, valga la redundancia. El cuerpo saludable en lo emocional equilibra el espíritu y lo fortalece. El camino hacia una vida plena lo lleva a un fin, a un propósito y a una meta. Y es por eso que las personas que quieran participar de este hermoso evento que vamos a realizar en el Salón de Convenciones de Cafán de la Floresta los días 12 y 13 de septiembre, vamos a tratar ahí temas sobre salud y espiritualidad para el alma. Van a venir médicos de diferentes partes del mundo a intercambiar esta información y conocimientos que ellos tienen en el trabajo que ellos realizan con sus mismos pacientes. Entonces vamos a ver qué es la espiritualidad. Un enfoque integral. Entonces decimos que es un concepto popular y flexible. Esa flexibilidad va dependiendo de la percepción individual que tenga cada persona. Entonces, el crecimiento personal y el propósito es la búsqueda de significado y de esa paz interior. Tenemos una conexión con lo trascendente, que es el vínculo con el más allá y con uno mismo. Y casualmente hay personas que pues trabajan la parte espiritual, pero lo van desglosando a medida que ellos van adquiriendo cada vez más esos conocimientos. La doctora Kuchalski, que nos ha acompañado nos acompañó en un congreso de la AME Brasil. Ella hizo una investigación muy interesante donde dice que cada ser humano que busca esa expresión y ese significado de la espiritualidad, pues es una persona que empieza a activar esa parte espiritual en su ser. Que hay una conexión con el momento, una presencia y una acción y una atención plena. Hay una conexión consigo mismo, o sea, un autoconocimiento. La conexión con la naturaleza es lo que llamamos la armonía ecológica. La conexión con lo sagrado es lo que decimos de un sentido de trascendencia. Y el doctor Coates dice que la persona que también busca la espiritualidad es una persona que comprende más las cuestiones de la vida, o sea, entiende más el significado, el porqué, el para qué de la vida y cuestiona más su parte existencial. Hay unas relaciones con lo sagrado y lo trascendente, o sea, busca de lo divino. También busca una decisión sobre las prácticas. Entonces, las prácticas pueden ser religiosas o no pueden ser religiosas. Y ellos hacen hincapié en que las personas de pronto no pueden tener una tendencia a que yo voy a una misa o yo voy a donde el pastor o yo asisto a donde los budas, a donde los mormones, sino que simplemente la persona lo busca adquiriendo información en textos y cuando él ya siente la inclinación por alguna tendencia filosófica, empieza a asistir a estos lugares. Entonces, es una unión de las perspectivas para comprender la profundidad en la experiencia humana y el propósito. Entonces, el ser que trabaja la parte espiritual debe ser al mismo tiempo muy respetuoso con las personas que hasta ahora están empezando ese camino de la espiritualidad, no llegar con imponerles cosas y decirles cosas que deben hacer esto, que deben creer en esto, sino
cada uno tiene su proceso de ir adquiriendo esa espiritualidad. Entonces el maestro Allan Kardec explica dos formas distintas de perdonar. Una generosa, sin segundas intenciones, que preserva la autoestima del ofensor, y otra en que la parte ofendida impone condiciones humillantes a la otra, ofreciendo el perdón de una forma más ostentosa. En ese segundo caso, la ausencia de una reconciliación sincera resulta evidente. La capacidad de perdonar las ofensas constituye una virtud evangélica que brinda tanto al ofendido como al ofensor oportunidades de crecimiento. Y esto lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 10. El maestro Kardec hace una reflexión bien interesante sobre el perdonar de corazón y aquel que perdona porque todo el mundo lo ve, porque todo el mundo lo conoce, pero no hace un perdón de verdad, de sentimientos, de pensamientos y de acciones. ¿Por qué decimos que de acciones? Porque el día de mañana de pronto esa persona a la cual yo ofendí, a la cual yo llegué a tratarle mal, pues la vida me va a poner en ese camino a ver si yo realmente voy a tener el valor de demostrarles con mis acciones ese perdón que he hecho de pensamiento, de sentimientos. Entonces, la acción se ve en una necesidad que esa persona vaya a presentar. Entonces, el maestro Kardec nos dice que es importante perdonar y tener en cuenta las enseñanzas del maestro Jesús cuando nos dice que debemos perdonar indefinidamente. Y en el libro de los Espíritus nos habla sobre el perdón como una forma de caridad. Según la doctrina de Allan Kardec y la enseñanza del Maestro Jesús, en la pregunta 886 nos dice que perdonar es una forma de dar alivio. Y en la 887 nos dice que perdonar es proteger la paz interior y la exterior. Cuando unimos estas dos, nos dice que estamos haciendo un perdón con caridad y que estamos aplicando lo que está en el libro de los espíritus en lo que nos recalca sobre el amor, la justicia y la caridad. Nos dice el maestro Kardec en esas preguntas que es importante la exhortación al amor hacia los enemigos. Es decir, que si las personas nos devuelven el mal, pero nosotros le hemos hecho el bien, pues ahí estamos obrando correctamente. Si las personas se quedan en esas cadenas de venganza, de odio, pues el que se va a quedar con esas cadenas es esa persona que no quiere perdonar. Pero aquel que rompe esas cadenas y se reintegra hacia esos seres, pues son seres que realmente están sometiéndose a esa justicia que nos enseña el verdadero amor y la verdadera caridad. Y nos recalca que el Maestro Jesús nos dejó ese legado de amarnos los unos a los otros. Una gran parte de la población experimenta relaciones conflictivas tanto en el ámbito laboral como en el familiar y a menudo tiene dificultades para establecer un diálogo asertivo, principalmente debido al resentimiento mutuo acumulado. Entonces, todos los procesos que vivimos en esta reencarnación son procesos de aprendizaje, pero lo ideal es que nosotros no nos quedemos con esos resentimientos acumulados. Nos dice que estos conflictos propician trastornos psicoemocionales que desencadenan en síntomas y enfermedades cardiovasculares. O sea, todo lo que nosotros no generemos en un buen canal de comunicación, en tener como en un ámbito armonioso, sino que simplemente cada uno tira por su lado y al final cada uno va a asumir las consecuencias de esas situaciones o de esas emociones, ya sean positivas o negativas, en su ser. Y decimos que el ser humano tiene conflictos que propician trastornos psicoemocionales que desencadenan en síntomas y enfermedades cardiovasculares. Cuando las personas saben, las personas en este mundo son tiranas, son crueles, no tienen compasión por su semejante, hieren al otro, pero el otro tiene la facultad como de ir remendando poco a poco ese corazón, pues esa persona va a tener la capacidad de perdonar de corazón, con sus acciones, con sus pensamientos,
y con sus sentimientos, ¿sí? Pero aquella persona que le encanta estar lastimando al otro, pues esa es la persona que le va a costar el perdón, le cuesta amar, le cuesta desprenderse de las cosas y le cuesta entender y comprender el dolor que sufre el semejante. Entonces hay una influencia de la religiosidad en las personas mayores. Vamos a ver qué pasa cuando las personas llegando a un punto de la tercera edad, pero yo diría que esto también aplica no solamente para las personas de la tercera edad, sino para todos. El estudio de Araujo dice, conclusión del estudio, existe religiosidad intrínseca e extrínseca. Se estudió su impacto en la calidad de vida y la salud de las personas de la tercera edad. Y él hace una diferencia en lo que es la religiosidad intrínseca, que es un compromiso sincero, donde la persona se interioriza, es genuina, busca siempre de lo divino, de lo sagrado, tiene una fe interiorizada, o sea, hace una fe razonada, es una persona que está muy conectada en la parte espiritual y tiene los recursos para afrontar en la vida todos los problemas que se le lleguen a presentar. De la religiosidad extrínseca nos dice que eso es uso de la fe para fines solamente de la persona donde busca satisfacer sus intereses particulares. Y nos dice que cuando estas personas utilizan esa religiosidad para explotar a los demás, para satisfacer todos sus intereses, pues son personas que están afectando su parte física y son personas que también están afectando no solamente eh, a ellos mismos, sino también afectan a los demás, porque todo el daño que generan en predicar, pero no aplicar, son personas que a veces son señaladas en muchas partes. Entonces, por eso vemos, la doctrina espírita nos enseña a ser como muy diligentes en que si yo digo una cosa, que si yo digo que trabajo la paciencia y Johnny me habla, entonces yo me alboroto y me pongo en la técnica, entonces no estoy aplicando ahí ninguna paciencia, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros digamos que tenga una relación en lo que estamos diciendo, pensando y lo que estamos actuando. Entonces, él dice que por lo tanto la religiosidad intrínseca está relacionada con mejores indicadores de salud, además de ser un factor de apoyo seguro para que la persona mayor afronte los retos diarios del envejecimiento y los acontecimientos incontrolables. Esto quiere decir que uno a veces se encuentra con pacientes ya viejitos y que viven diciendo, ay, me quiero morir, esta vida ha sido cruel conmigo, soy, mejor dicho, la persona que sufre en este planeta Tierra, nadie me quiere y teniendo todo ahí en la casa. Entonces son seres que durante toda su vida se han llenado de esos sentimientos negativos, de ese resentimiento. Entonces, hay personas que a veces dicen, pero ¿por qué esa persona ya tiene 98 años y no se muere? Pues porque todavía les falta aprendizaje, todavía les falta entender y comprender que la vida no es solo resentimiento, no es solamente cosas negativas, sino cosas bonitas. Entonces, la vida son etapas que nos transforma continuamente, ser un nuevo yo. Cuando las personas se desprenden de esos resentimientos, pues les es más fácil ver la vida con amor. La falta de perdón es una combinación de emociones negativas que esto lo va generando en el transgresor, pues el miedo, la ira o ambas situaciones en que las personas se apegan a esas dos antivirtudes y lógicamente a esas personas les va a costar más el trabajo del perdón. El perdón es emocional, ¿m? Entonces decimos que hay un camino hacia la salud y la armonía. Y vamos a hablar de que el impacto psicofisiológico y la salud en el ser humano reduce los riesgos cardiovasculares, las arteriosclerosis, eso sí me falta, recurrente, la cardiopatía, la coronaria recurrente que se beneficia promueve también respuestas fisiológicas positivas que disminuye la presión arterial, el estrés, disminuye la presión
del estrés. Y esto, pues, ya las personas de la tercera edad, pues ellas son muy pocas las que uno a veces ve que hacen sus ejercicios y ellos saben que, pues, al hacer el ejercicio, esto también le ayuda a que limpien los bronquios, los pulmones. Las personas cuando están realizando estos procesos, pues tienen la tranquilidad de que pueden dormir en tranquilidad y hay una purificación ambiental activa, tanto en la parte de la purificación interna del ser y promueven también la armonía no solamente con su entorno, sino también con la misma naturaleza. Y esto genera que haya un impacto emocional y una armonía social también en ellos. Entonces, ellos trabajan ese antídoto contra la agresión y el resentimiento, ¿sí? Les es más fácil perdonar. Liberan también las emociones positivas hacia los demás, o sea, promueven la empatía y la compasión. Y todo ello va generando una salud de bienestar integral, general para cada uno de ellos. El perdón emocional, pues, es un recurso integral desde que el cuerpo y el alma mantienen ese equilibrio. Se resume dentro de la investigación que el perdón no solo alivia el sufrimiento emocional, sino que es un factor clave en la salud física y la cohesión social. Entonces, las personas que practican ese perdón de verdad, de sentimiento, pensamiento y acción, pues son personas más saludables, ¿no? La doctora Candace Pert, ella tiene unos textos muy bonitos sobre lo que es la parte de la espiritualidad y en uno de ellos nos dice, cada órgano y sistema corporal está calibrado para absorber y procesar energías emocionales psíquicas específicas. Es decir, cada zona del cuerpo transmite energía en una frecuencia específica, detallada, y cuando estamos sanos, están sintonizados armónicamente. Entonces, ella dice que si desde la parte del cerebro todo está funcionando en armonía, el cerebro empieza también a transmitir toda esa armonía a todos los diferentes sistemas que el ser humano tiene. Y me pareció muy interesante esta investigación que hizo el Lewis y Nedward, donde dice que demostraron un aumento significativo de la actividad cerebral en la región del córtex prefrontal y el giro cingulado durante la meditación de los monjes tibetanos. La mayoría de los seres humanos pensamos que todos los tibetanos, pues, son seres que brillan en mucha luz. Pero nos dicen allí que los tibetanos, ellos también tienen sus labores sociales que deben realizar con la comunidad. Pero cuando ellos están realizando estos ejercicios de meditación, de oración, se adentran en lo más profundo de su ser y ellos empiezan a trabajar en ciertas imperfecciones que ellos puedan tener. Cuando ellos lo hacen en esa conciencia, el cerebro es más receptivo porque lo están trabajando en la meditación y en la oración. Cuando ellos tienen que salir a trabajar en las comunidades, pues allí ellos se dan cuenta si realmente están haciendo esa conciencia de que lo que están meditando, están transmitiéndose en ellos mismos, lo van a realizar al exterior, a la comunidad, al semejante. Entonces me pareció muy interesante que el doctor Carlos nos dice que es bueno conocer las estructuras de tu cerebro. Entonces, el hipotálamo es la regulación emocional del sueño, el apetito, el deseo sexual y el temperamento. El cerebelo es el que tiene la parte de la coordinación, el equilibrio, la precisión motora. La corteza cerebral es la integración compleja y allí se trabaja más que todo lo que se habla de la conciencia. El hipocampo es la memoria, el aprendizaje, la retención. La corteza sensorial es donde trabaja la parte de los estímulos visuales, las sensaciones, la planificación de movimientos. Los circuitos neuronales son los procesamientos de la información y la memoria. Es muy importante que ahorita cuando vayamos a hablar una parte del cerebro, si nos demos cuenta que los circuitos neuronales tienen una función muy importante en el cerebro. Y tenemos los ganglios basales, que es el control del movimiento y del hábito. Tenemos el tronco encefálico, que es el donde se trabaja la parte de la respiración, deglución, ritmo cardíaco, circulación sanguínea.
La amígdala, que es la que se trabaja allí el miedo, la detección de amenazas. La corteza prefrontal es la parte del razonamiento, decisiones y la parte de la lógica. Entonces vamos a ver cómo el cerebro es muy receptivo a todo aquello sobre el perdón. Nos habla que el perdón cambia la estructura cerebral. Entonces aquí vemos un cerebro oscuro y aquí un cerebro más radiante. Entonces el estado del rencor y del estrés crónico, pues esto genera que haya un alto nivel de cortisol. Las neuronas, cuando las personas empiezan a trabajar esos sentimientos negativos, pues va generando una parte más oscura en el cerebro y es cuando las personas se obnubilan y no pueden pensar ni razonar. Cuando las personas practican el perdón, ¿sí? Pues lo hacen regularmente, pues el cortisol se baja. Y allí, pues la persona tiene una mayor empatía, toma mejores decisiones y el surco temporal del superior del cerebro regula mejor esa parte de las emociones. Y vamos a ver qué consecuencias tiene el cortisol. El cortisol del resentimiento encoge el hipocampo y afecta la memoria y la parte del aprendizaje. Entonces, la persona está constantemente rumiando. Entonces, me voy a vengar de esa persona, me voy a vengar de esa persona y busca formas de vengarse. Entonces, allí está generando en el cerebro principalmente eh, que pues se llene más de un cortisol, genera más la hormona del estrés y empieza a crear como un atrofamiento en el hipocampo. Entonces, esto le afecta porque la persona no puede tener una memoria, ¿sí? No puede tener un aprendizaje y esto le va generando definitivamente una eh, desarmonía total en todo su cuerpo. Entonces, démonos cuenta que el cerebro es el que comanda esa partecita. Cuando la persona mantiene una mente en calma y es adaptativa, maneja el perdón, la regulación de la parte emocional, no se deja afectar por eso, entonces los niveles de cortisol bajan. Los niveles del estrés también bajan y la persona tiene la oportunidad de que su parte funcional, tanto de la memoria como el aprendizaje, esté más receptivo. Entonces allí hablamos sobre la neuroplasticidad que es posible a través de la regulación de los sentimientos. Entonces el cerebro se coloca en esa situación de poder percibir más las cosas positivas y cuando se le presentan situaciones de dificultad, pues ya lo empieza como a razonar, a meditar y lo mejor que el ser humano puede a veces es quedarse en silencio, mirar la situación y empezarla a discernir. El poder del perdón, pues desbloquea tu química de bienestar y la conexión social. Entonces nos habla sobre el proceso interno del perdón donde tiene una gran conexión, ¿sí? Toda esa parte del cerebro con la parte del corazón. O sea, tiene lo que estábamos viendo anteriormente, que es muy importante pensar antes de que nosotros vayamos a decir cosas o a expresar cosas, mejor quedarnos calladitos, porque si estamos en un estado en que estamos llenos de sentimientos negativos, pues es mejor el silencio. Y cuando las personas pues tienen esa facilidad de perdonar fácilmente, pues la oxitocina y la serotonina, pues esto genera en él esa paz interior, esa calma, se reduce bastante el nivel de cortisol y esto hace que la persona tenga un aumento en la antipatía, un fortalecimiento de los vínculos y esto genera un bienestar social. Y esto hace que la persona pues tenga una mente, un pensamiento más lúcido ante las diferentes situaciones que se le presenten, ya sean positivas o ya sean negativas, pero la persona va a saber manejar esto con mayor coherencia. Ay, aquí me quedamos. Bueno, Emmanuel nos dice que la culpa y la desarmonía en el cuerpo pues genera remordimientos.
Entonces, la traición, acciones dañinas, palabras ofensivas e incumplimiento. Y nos habla que los seres humanos empezamos a generar perturbaciones en nuestro cuerpo. Él habla de que la perturbación regional de los pensamientos oscuros generalmente nos ataca a lo que es la parte del pensamiento, de la mente y el corazón. Cuando hay mucha ansiedad, o sea, se genera mucho estrés, esto afecta el estómago. Cuando hay perturbación regional, pues afecta también la parte cerebral. Cuando hay una perturbación regional en tensiones musculares, pues los afectados son los músculos. Cuando hay una pesadez en la columna del alma, pues esto genera un malestar en la columna. ¿Y esto qué va a generar? Cuando las personas se llenan de esos desequilibrios, pues es muy fácil allí que estos espíritus que están por allí pululando se vuelvan receptivos y nosotros seamos una linda antena y nos convirtamos en esos seres que estamos a toda hora con envidia, con ira, con dolor y que todo nos fastidia y que todo el mundo es oscuro. ¿Por qué? Porque es la forma en que esa persona anda en ese desequilibrio. Es decir, psicológicamente ha formado una nube gris. Como dice Juana de Ángeles, esos conflictos existenciales que las personas tienen los hacen tan fácilmente, pero en el momento de empezar a trabajarlos, de diluirlos, pues les va a costar más trabajo. Por eso Jesús, no solo como maestro divino, sino también como un médico sabio, nos aconsejó reconciliarnos con nuestros adversarios mientras estamos en el camino con ellos, enseñándonos a encontrar la verdadera felicidad sobre la base del amor puro y el perdón ilimitado. El maestro es el gran ejemplo donde nos ha demostrado que él sí practicó el perdón en todos sus caminares y especialmente cuando estuvo en la cruz. Ahora vamos a ver cómo el doctor André Moreira en este libro nos habla sobre, en el capítulo 10, sobre el perdón, un camino para el perdón. Dice, la gran mayoría dice que no tiene heridas, en realidad sí las tiene y muchas, pero no hace contacto con ellas. Las deja guardadas, cultivadas como plantas que se van enraizando y creciendo hasta que dan frutos y semillas y reproducen otras iguales. Es decir, los seres humanos nos hacen y nos hacen, y cuando vamos a mirar, pues ya tenemos una raíz ahí bien grande. ¿Cómo la vamos a empezar a trabajar? Pues es más complicado, porque si no lo hacemos, se siguen cultivando esas dolencias en nuestro ser y el primer perjudicado ¿va a ser qué? Está como en mediunidad, estamos como en trance. ¿En qué afecta? En el cuerpo, en nosotros mismos, muy bien. Entonces, hoy sabemos por medio de la psiconeuroinmunología, muy bien, se está poniendo cuidado, que el organismo está totalmente integrado, habiendo receptores en la membrana de las células de todo el cuerpo para las sustancias de los más variados sistemas. Es decir, todo es un conjunto y si ese conjunto empieza a desarmonizarse, entonces se va llevando poco a poco a todo ese proceso del ser, desde la parte psicológica hasta la parte fisiológica, y va generando esas enfermedades. Entonces, lo más recomendable es que nosotros tratemos de que las situaciones que se nos presenten con ciertas y determinadas personas, pues las empecemos también a trabajar. Esto no creo que a todos nos pase, a nadie le pasa eso. Entonces, simplemente es como una reflexión. La amargura es un ácido que corroe por dentro, enfermándose física y psíquicamente. Tal cual la agresión al semejante es plantadora de dificultades íntimas, morales y orgánicas, si el perdón no se hace presente en la vida del individuo o en las relaciones, el ser empieza a entrar en esos estados de depresión. Cuando las personas viven en una amargura, todo les fastidia.
Si están con los niños, no hable, no respire, no camine, sino quédese calladito, ¿sí? ¿Por qué? Porque su parte mental está congestionada con mire, dicen que es un ácido, la amargura es un ácido que va generando un malestar en el ser humano. ¿Qué nos dice Andrei? Nos dice que el camino del perdón es una decisión y una actitud y un proceso. Entonces, él nos dice lo primero, se trata de decidirse por la paz, ¿sí? La amargura es un peso que cargamos en el hombro y que nos limita la vida. Es necesario una decisión por no sufrir más, por no aumentar el tamaño a la consecuencia, un acto infeliz o una circunstancia indeseada, entre otras cosas. Entonces, cuando la persona se llena no solamente de amargura, de rabia, rencor, de dolor, resentimiento, etcétera, 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 ¿cómo se va cargando? Se vuelve después una persona jorobada por todas esas cosas que carga. Entonces, nos dice que la otra es una actitud. Entonces, la decisión necesita concretizarse en actos para ser validadas. El perdón no nos cae del cielo, ¿sí? Necesita de trabajo y esfuerzo para ser conquistado. Indicamos los métodos útiles de la metabolización de las emociones y de las amarguras. ¿Qué es importante en la actitud? Reconocer esas emociones, expresar lo que uno siente, practicar la empatía y la comprensión y decidir perdonar y soltar, porque los pequeños actos diarios constituyen un acto de perdón. En el proceso, ¿qué es lo que el ser humano debe hacer? El perdón es fruto del tiempo y es un metabolismo. Entonces aquí nos explica. Así como no hay como ingerir una manzana y colocarla directamente en la corriente sanguínea, pues se podría matar el organismo con el mínimo pedazo no metabolizado en ella. La persona que se atasca en el alma permanece con las cuestiones emocionales aguardando resolución. Entonces, tenemos la manzana, no se puede ingerir, sino que la vamos masticando, la vamos saboreando, la vamos degustando. Después, ¿qué pasa? La manzanita se va por el organismo y necesita pues un tiempo para procesarse. No es que llegó allá ahí en por la boca y ya empezó a repartirse los nutrientes que tiene la manzana. No, no. Entonces hay un proceso de metabolización y eso es lo que nutre en la vida del ser humano esa pequeña manzana. Entonces, asimismo, el alma necesita de ese perdón, ir sanando, ir liberándose y nos aconseja que las personas, cuando no les es fácil perdonar, empiecen a escribir en una hojita o en un cuaderno qué es lo que les duele, qué es lo que les maltrata. Debemos realizar meditación y respiración. Debemos tener un contacto con la naturaleza, porque la naturaleza es la que también nos transmite ese perdón. Porque la naturaleza, ¿quién me podría decir por qué? Las energías. Porque la naturaleza, esa sí mantiene un equilibrio. La naturaleza sí mantiene un equilibrio. Tener lecturas inspiradas, porque hay veces que las personas están con estados de depresión, con estados de resentimiento y van y leen por allá cosas donde dice mátelo o leen novelas donde les inspiran es hacer cosas malas. No, eso no nos ayuda. Realizar los procesos de oración y tener esa conectividad con el Padre Celestial. Perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma tu presente y libera nuestro futuro. Use la paciencia y el perdón infatigablemente y que eso lo debemos hacer diariamente nosotros, ¿no? Pues hemos sido tolerados por la bondad divina millones de veces y conservar el corazón en el vinagre de la intolerancia es provocar la propia caída en la muerte inútil. Entonces, a veces uno se encuentra con personas, ¿sí? Que, por ejemplo, esta abuelita toda alegre, toda sonriente, ahí de pronto la hija dándole ánimo, dándole aliciente, y esa persona está en medio de su enfermedad, está recibiendo todo ese mensaje con amor. Pero uno se encuentra a veces con personas que le dicen, por favor, siéntese. O por favor, vamos a tomarle la atención. A mí no me tome la atención que yo la tengo lo más de bien. Entonces está toda la persona toda chapeada, volando sin la atención. Y entonces son personas que son muy agresivas. Entonces
eso está generando que esa persona que siempre responde con ese malestar de ira y con rabia, pues se está enfermando esa misma persona. Cuando una persona lastima a su prójimo y le ha hecho daño continuo, es mejor alejarse. Es una decisión válida y a menudo necesaria. Cuando alguien lastima de forma repetida y no existe el cambio real, pues lo mejor es uno cambiar. ¿Sí? O sea, uno perdona a esa persona de pensamiento, de sentimiento, de acción, pero lo mejor es uno. Allá usted mate, haga lo que quiera, pero a mí ya no más, ¿sí? Entonces, es esa situación de que las personas dicen, no, pero perdónelo, perdónelo, y bueno, hace el proceso del perdón. Entonces, bueno, al otro día la señora se golpeó con la puerta, entonces el ojito morado. No, pero eso, perdone, perdón. Ya la situación se pone más grave, ya no es un golpe, sino no, ya le ponen la cara de color o la perpolla, entonces es mejor uno alejarse de esas personas tóxicas a tiempo para no tener de pronto uno después finales muy tristes. O sea, eso va es en uno mismo. Si uno siente que esa persona la ha perdonado de verdad de corazón, listo. Pero es mejor saber uno que esa persona que está haciendo tanto daño, mantener ya una margen para que no siga haciéndole a uno un daño. Bueno, aquí vamos a ver cómo perdonar. El autoperdón es buscar el recomienzo, una actitud de humildad, de sumisión a los designios divinos y sus leyes. Es evitar el sufrimiento innecesario, camino para la paz del alma que se acoge en la generosidad y la compasión, sin abandonar el rigor de los esfuerzos de la autosuperación y autodominio, que son instrumentos necesarios para el establecimiento de la salud espiritual. Hay personas que pasan situaciones de situaciones que han vivido muy duras y muy difíciles, pero esas personas nunca se perdonan, jamás se perdonan. Entonces, a todo momento se viven dando látigo y si esa persona no se perdona a sí misma, pues no va a poder perdonar de pronto a la persona que le ha hecho daño, no puede practicar la compasión, no puede hacer muchas cosas y le cuesta son personas que tienen una bajo autoestima. Entonces, lo mejor es primero yo perdonarme. Si ya he pasado esa etapa de que me he perdonado, entonces ahí sí empiezo a trabajar el perdón con mi semejante. ¿Cómo perdonar? Entonces, sepa exactamente cómo usted se siente sobre lo que ocurrió. Entonces, relate experiencias a una o dos personas de confianza, pero es relatarle a una persona que uno le tenga confianza. Porque muchas veces uno le cuenta a alguien y esa persona va y se lo cuenta a otra y eso se devuelve después en un chisme y entonces cuando todos miran, "Ah, ¿de verdad que a usted le pasó tal cosa? Ay, pero ¿cómo así?". Entonces no es un acto de compasión que nosotros estamos teniendo con esa persona que nos está contando sus cosas personales. Comprométase consigo mismo a hacer lo que sea necesario para sentirse mejor. ¿Cómo nos podemos sentir mejor cuando yo busco una buena lectura edificante? De pronto estoy muy triste, voy a visitar a algún familiar que esté enfermo, entonces ahí me doy cuenta de que yo puedo mantener mi mente ocupada en cosas productivas. Entienda su objetivo, comprenda lo que desea cuando afirma querer perdonar. Entonces, yo decido querer perdonar, entonces estoy soltando, me estoy liberando y estoy escogiendo el camino del amor. Tenga una perspectiva correcta de los acontecimientos. Entonces, reconozca que su bronca viene de los sentimientos negativos incomodidad física de que usted sufre. Estas situaciones de los sentimientos negativos, a algunas personas les puede tomar días, minutos, y a otras les puede tomar toda esta reencarnación. Entonces, es mejor uno hacer los procesos, pues, relativamente en los tiempos que no se vea uno perjudicado en su estado emocional. En el momento en que usted se sienta preocupado, practique técnicas de control de estrés. Es decir, cuando una persona viene y me trata mal o me dice cosas, entonces hago la posición de meditación y cuento hasta 1.000.000. Funciona, funciona. Desista de esperar de que otras personas o de su vida
¿qué? Le estén como diciendo, no, usted puede perdonar, pero las personas muchas veces no saben lo que hay atrás de ese usted puede perdonar. Cuando yo sé qué le ha sucedido a esa persona en esa situación, pues la entiendo y la comprendo más, entonces ya la puedo orientar un poco más a esa persona. Reduzca sus energías, coloque sus energías en intentar alcanzar objetivos positivos por un medio que no sea a través de la experiencia que vivió. Busque otros caminos, o sea, yo tengo que recordar cosas bonitas de las personas que me generan amor, que me generan esa paz, y yo voy a ser como ese transmisor de ese amor. Recuerde que una vida bien vivida es una mejor respuesta. Aprenda a buscar el amor, la belleza y la bondad a su alrededor. Todo en la vida que Dios nos da en la oportunidad de esta reencarnación tiene cosas maravillosas. Lo que pasa es que por nuestra ceguera a veces espiritual no vemos esas bellezas. De víctima pase a héroe. Modifica su historia de resentimiento de tal forma su elección heroica, que es perdonar, pase de ser víctima a héroe. O sea, las personas que se quedan en esos sentimientos negativos, pues es bueno que empiecen a cambiar y digan, no, yo puedo salir de ello. Y cuando la persona pues logra salir de eso, pues realmente se convierte en una persona que tiene una paz interior. Y ya para solidificar más esta partecita del perdón, traigo la historia de la mujer adúltera y pues el Maestro Jesús muestra misericordia, amor y restauración. Una historia que nos enseña sobre el perdón y una nueva oportunidad. Eso lo encontramos en Juan 8. Nos dice, la acusación. Los maestros de la ley y los fariseos trajeron a Jesús a una mujer sorprendida. ¿En qué? Bueno, muy bien. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? La respuesta de Jesús. Jesús no la condenó. En lugar de responder inmediatamente, se agachó y escribió en el suelo con el dedo. El que, el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero ¿en qué? En apedrearla. Muy bien. Aquí hay unas partes muy importantes donde nos enseñan sobre el perdón. La convicción. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, desde los más viejos hasta los últimos, dejándola sola con Jesús. La misericordia de Jesús. Jesús la miró con amor, le hizo una pregunta que revelaba su corazón misericordioso. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. El perdón y la restauración. Jesús no la condenó, le dio perdón y la envió a vivir una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? Señor. Muy bien, el arrepentimiento, pero duro sin miedo. ¿Qué nos enseña esa historia? Que Jesús ve más allá del error, conoce su corazón y nos ama. Él no vino a condenar, sino a salvar y a restaurar. Su misericordia transforma nuestras vidas. Él nos da una nueva oportunidad para empezar. Aplicación para nosotros. Reconocer nuestros errores. Todos fallamos, pero el primer paso es reconocerlo ante Dios. Aceptar el perdón de Dios. Él está dispuesto a perdonar, a limpiarnos de pecado, de recibir una nueva vida. Jesús nos da la esperanza y un nuevo conocimiento. Perdonar a los otros, así como fuimos perdonados, también debemos perdonar. Caminar en obediencia. Deja el paso atrás y sigue a Jesús. Entonces el Maestro Jesús es nuestras huellitas. Su amor nos alcanza donde estamos, pero su gracia nos levanta para ir más lejos. Entonces, el Maestro Jesús siempre vino a enseñarnos sobre ese verdadero amor, ese verdadero perdón. Seres que practicaron esas enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Cuál fue el apóstol más cercano a Jesús? Juan.
Muy bien, Rosita. Juan, ¿cuál? Juan el Evangelista. Sí, muy bien, Juan el Evangelista. Entonces, la invitación es que nosotros eh, tengamos esa oportunidad de seguir las huellas del Maestro Jesús, de no rendirnos, de respirar profundo y seguir hacia adelante, que todos podemos hacer ese proceso de vivir ese perdón. Y pienso que toda esa situación que está viviendo nuestra querida Colombia, pienso, o yo lo meditaba con unos compañeros de cómo estábamos tan divididos por tantas situaciones, que yo soy de este lado y usted del otro. Hubo un momento en que no miramos si fuimos o éramos de ciertos y determinadas corrientes religiosas, partidos, y todos nos hemos unido en esta fortaleza de las personas que han vivido esta situación tan dolorosa y difícil. Entonces, podemos fácilmente tener ese proceso de perdón. Por su atención, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestra expositora y le damos la palabra, director del Centro Espírita, para que nos den los saludos. Muy buenas tardes para quienes están acá presencialmente en la sede del Centro Espírita Ruta de Luz e igualmente a quienes están en la plataforma acompañándonos. Ha hecho una exposición, nuestra querida Piedad, bajo la visión científica, bajo la visión psicológica, médica, e igualmente bajo la visión espírita. Quiero traer esta sencilla enseñanza donde está el perdón como terapia. El perdón libera. El perdón cura, como ya lo explicó Piedad. Pero permítame traer a colación la siguiente enseñanza. Pedro, llorando, empieza a hacerle un cuestionamiento al Maestro Jesús. Y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a aquel que me ofende, que me hace daño? ¿Cuántas veces perdonaré a aquel que puede matar a un ser querido? ¿Cuántas veces perdonaré si me matasen? Llorando, llorando, cuestionaba a Jesús. Jesús lo mira con dulzura y observa en lo más intrínseco del ser de Pedro lo que le afligía y el por qué estaba llorando. Y el maestro, para darle una respuesta muy convincente y persuadirlo de lo que él pensaba, que no debía de perdonar, le dice, Pedro, no perdonarás 7 veces, perdonarás 70 veces 7 veces. Y Pedro lo miraba a Jesús y decía, es imposible. Más, el maestro Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando yo esté erguido en el árbol de la cruz, os atraeré a todos hacia mí. Y los perdonaré hasta el final en que vosotros estéis liberados de vuestros pecados. Qué enseñanza tan extraordinaria, ¿no? Hasta que nosotros estemos liberados de ser transgresores de la ley. ¿Cuándo será eso? ¿Será que todos los que estamos acá estamos ya liberados? No somos delincuentes, porque delincuente
es aquel que violenta las leyes. Que eso, claro. ¿Será que nosotros ya estamos liberados de eso? ¿Será que Jesús nos sigue perdonando a pesar de todo lo que nosotros somos? Y Pedro lo observó al maestro y comprendió que el perdón se debe hacer sin límites, sin límites y de corazón, no queriendo figurar, yo perdono, sino de corazón. Hizo referencia a piedad, que es como un ácido. Sí, también está muy claro ahí. Esta enseñanza la da en el libro Por los Caminos de Jesús, a través de Divaldo Pereira Franco, nuestra querida Amelia Rodríguez. Pero quien odia, quien tiene rabia, resentimiento, sed de venganza, en su ser tiene una gran llaga. El odio y el rencor y todas estas debilidades es como un ácido que le cae a esa llaga y que el ser no puede estar en paz. Por lo tanto, debemos de perdonar para vivir en paz. Que la conciencia no nos acuse. Que seamos verdaderos y fieles seguidores del Cristo, verdaderos cristianos. No de labios, sino de corazón. De corazón. No digamos palabras y palabras por dar un cumplido, sino es decir, con nuestros hechos coloquemos el sello de que somos disciplinados, de que somos verdaderos seguidores del Cristo, amantes de la verdad, y que el perdón nos liberará. ¿Será que Jesús está en este momento todavía crucificado porque no ha podido perdonarnos? Él está libre, porque Él no siente ni odio ni rencor contra ninguno de los que fueron sus verdugos. Entonces, que eso muy claro. Y permítame darle un abrazo a Piedad por su disertación que en el día de hoy nos ha hecho bajo la visión médica, bajo la visión psicológica y bajo la visión espírita. Ahora nos toca a nosotros empezar a vivenciar, a practicar. Que esto no se convierta en letra muerta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Gracias. El espiritismo en su más simple expresión. Resumen de la enseñanza. Puesto que Dios es soberanamente justo y bueno, no condena a sus criaturas a castigos perpetuos por faltas temporarias. En todo momento les ofrece medios para progresar y reparar el mal que hayan podido cometer. Dios perdona, pero exige arrepentimiento, reparación y retorno al bien. De modo que la duración del castigo es acorde a la persistencia del espíritu en el mal. Por eso la eternidad. Centro Espírita. Rutas de Luz. Bueno, ya para finalizar, ir finalizando la tarea del día de hoy, le vamos a pedir el favor a Rosita que nos colabore con la oración. Gracias. Buenas tardes para todos mis hermanos. Muchas gracias por la oportunidad. Cerramos los ojos. En esta armonía en la que estamos, le damos gracias a Dios, nuestro Padre, por habernos permitido venir a escuchar esta conferencia, tanto en la sala virtual como aquí presencial. Amado Dios, gracias por esta semana, por estos días, por estas dificultades que hemos pasado, porque nos ayudas a también tener fortaleza y fe en ti, Señor. Suplicamos por todos nuestros hermanos que sufren, que están padeciendo todos estos dolores, estas angustias, por el temblor terrible que sucedió el lunes y por el que sucedió también anoche en Indonesia y en España. Suplicamos su misericordia para todos nuestros hermanos sufriendo, para que el amor del Señor Jesús los abrace en el consuelo. También imploramos la lluvia para la parte sur del Tolima, donde
Los incendios han acabado cantidades de fauna y bosque, suplicándole su misericordia, Señor. Te imploramos de todo corazón, nos ayudes, Señor. También nos dé la fortaleza y el consuelo a todos. Amado Padre, le damos gracias a Piedacita por la conferencia y el Evangelio. Imploramos que todos nuestros hermanos aquí presentes, tanto presencial como en la sala virtual, reciban ese amor divino de nuestro Señor Jesús, en luz, bendición y armonía por siempre, si es la voluntad de Dios, que así sea. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.